por dinero. Esto es diferente, Juan Esteban. O sea, estas motivaciones, claro. Los nazis, perdón, los señores del bigote, tuvieron la decencia de tratar de ocultar sus atrocidades, ¿verdad? Los yihadistas exponen y publican y se jactan. Pero Eni, eso es diferente, es un animal. ¿Cuál es la motivación? Yo termino de dar el contexto y te respondo eso. Entonces, vamos más o menos en el año 1930, ya se calculaba que más o menos el 22% de la población era judía. Y ya empezaron a haber desplazamientos. Se empieza a calentar la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que eso ya era un territorio administrado por Inglaterra en ese momento. Por eso yo lo decía ahora, el problema es de Inglaterra y se lo dejó al mundo. Empezaron, y cuando se empieza a calentar la Segunda Guerra Mundial, en 1939 hay una reunión muy famosa entre el señor del bigote y un personaje muy importante para el pueblo palestino, que es el famoso Mufti, el Mufti de Jerusalén, que casualmente, como dato, es el papá de Yasser Arafat, ¿cierto? Es el papá de Yasser Arafat, y con él fundan la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. En 1948 los ingleses dejan eso y ese mismo decían a las 12 dejamos el territorio de Palestina y desde las 8 de la mañana ya Israel estaba fundando el Estado. Inmediatamente empezó esa primera guerra que los atacaron. Han pasado más o menos o enfrentamientos bélicos, para no decirles guerra, más o menos unas 6 o 7 desde ese momento hasta hoy. Y en el que efectivamente Israel casi siempre los ha ganado y siempre ha ganado territorio, ¿cierto? Pero entonces, por ejemplo, una de las cosas que decían cuando la Sociedad de Naciones trató de dar el Estado, dijo, bueno, vamos a empezar a hablar de desproporcionalidades acá. Entonces, si ni el 30% de la población era judía, ¿por qué tenían que tener el 55% del territorio? Y solo el 45% para el 70%. Eso, entonces, desde ahí y ahora. Y ya con esto, y ahí es donde se funda la OLP con el Mufti, después con su hijo, con Yasser Arafat. Ahí se funda. Y esa facción de la OLP es la que hoy administrativamente maneja lo que hoy se denomina Cisjordania, ¿cierto? Hamas es otro movimiento político, porque también ganaron las elecciones, no sé si de una manera honesta o no, pero la ganaron en elección y tienen un brazo armado que es Hamas, ¿cierto? Entonces, ahora, yo no voy a justificar con esto, pero yo te voy a dar un ejemplo con relación a lo que está. ¿Por qué los shows, por qué hacen de la muerte un show? Que eso me parece horrible y espantoso, estos yihadistas nihilistas, como dice Juan Diego. Y es porque la razón es que la transmedia del mundo siempre ha sido manejada por judíos. Los medios de comunicación a nivel mundial siempre... Mira, te voy a decir una cosa. Estás pisando territorio, bueno, dale. Mira, yo te voy a decir una cosa. Anda, por ejemplo, ¿cuál es uno de los medios de comunicación y difusión de información más grandes que hay en el mundo a nivel histórico de hace más de 120 años? El cine. Pregunta, ¿quiénes son los dueños de los estudios en cine? Decime cuántas películas han sacado el Holocausto, cuántas películas... Claro, porque es que indudablemente han sido un pueblo sufrido, pero ellos son los que han manejado los medios de comunicación. Por eso te digo yo, siempre para el mundo, cuando muere una persona judía es más grave que cuando se muere una persona palestina. No, eso es totalmente falso. Las reacciones, digamos, que estamos viendo en el mundo ahora. Aquí en Toronto, por ejemplo, en estos días hubo una marcha pro-Palestina, que además es una cosa absurda, ¿no? Que la gente protegida en estos países, gozando de las libertades, de estas democracias y todo esto, apoya a esta gente, ¿cierto? Pero espérame, Juan, es increíble. Ese es otro tema que me gustaría tratar de tocar en el tiempo que me queda. Me tengo que ir. Juan Esteban, perdóname, ¿cuántos judíos hay en el mundo? Se calcula que más o menos 40, 50 millones de judíos. No,
No, bueno, eso no es lo que yo he escuchado. Escuché hablar de 15 millones. No, en Israel hoy viven 10 millones, pero regados por el mundo. Es que, mira, en Etiopía... Bueno, si me hablando ¿cuántos millones de musulmanes hay? No. Millones. Sí, millones. Pueden cantidades. Entonces, ese es el problema. Perdóname, porque esa teoría que con la que estás, ¿cierto? Ahí coqueteando, de que los judíos dominan de alguna forma las comunicaciones y el sistema monetario, eso es bastante problemático, ¿verdad? Porque esa es precisamente la hipótesis que el señor del bigote... pero es que era verdad. Era verdad, es verdad. Si vos te pones a ver, históricamente ponete a ver por qué cayó el Imperio Romano, por qué cayó el Imperio Español, por qué Inglaterra dejó ser la primera potencia del mundo. Juan Esteban, pero tú acabas de admitir hace un momento que los judíos son el pueblo más perseguido de la historia de la humanidad. Claro, indudablemente. Esa es la explicación, y todo el mundo lo sabe, por la cual los judíos, eso está en el Mercader de Venecia, en Shakespeare, eso lo sabemos perfectamente, porque los judíos nunca pudieron tener propiedad, se dedicaron a ser prestamistas y a ser banqueros y a hacer negocios. Esa es la razón por la cual tú dices ahora que esa es la tradición de los judíos, de ser dueños de los medios de la banca y de los medios de comunicación. Los que cuentan la historia en Occidente han sido los judíos, Gustavo. Hombre, pero escúchame lo que te acabo de decir. O sea, un pueblo que no le dejaron tener nunca propiedad ni tierra, pues obviamente, ¿a qué se iba a dedicar? Pues a los negocios. No, pero es que inclusive hoy tampoco la tienen, porque es que un judío no tiene tierra en Israel, porque el sistema, porque es que la tierra es del Estado y lo que hacen es un sistema de arriendo, no tienen eso. Ellos inclusive hoy con país la tienen. Pero mira, es que estás cayendo en, no lo quiero decir así, pero estás cayendo en el antisemitismo clásico que es problemático. Claro, las motivaciones antisemitas. Claro, porque esa es la excusa que se ha usado, exactamente por al menos 2000 años para no podemos caer en eso, Entonces, ¿por qué no empatizas con la gente que le robaron esa tierra y que lo sacaron injustamente de ahí? Pero es que yo nunca he dicho que no empatizo con la gente, con el pueblo palestino. Jamás he dicho eso, ni en un momento en este video. Con lo que me estás diciendo, ¿sí lo estás haciendo? No. Es que tú estabas diciendo que los judíos son los dueños de las comunicaciones globales. Lo son. Pero estamos hablando en serio, Juan. Sí, lo son. Dios mío. ¿De quién son dueños? Vení, ¿de quién es los dueños de los grandes estudios de televisión? Ese es el problema. Yo creo que este es un problema también que es interesante tratar. Y es